Hola chicos, soy Apa y en este video les voy a explicar cuáles son, a mi parecer, las mejores habilidades auxiliares en el KvK de Orleans. Los dejo con la intro y empezamos. Ok chicos, primero les voy a enseñar qué habilidades voy a usar yo para la guerra de zona 5. En juego voy a usar la primera habilidad de Mehmet, ya que esta me da 20% de ataque y 20% de daño de habilidad, lo que beneficia bastante a Hugo y Arturo, que es la pareja con la que yo lo voy a llevar, ya que ambos hacen una gran cantidad de daño de habilidad. Hugo a una unidad y Arturo en daño AoE, a varias unidades. Por otro lado, con Sugeliam voy a usar la primera habilidad de Tutmosis, ya que esta me da 15% de ataque, 10% de velocidad de marcha, y además, cuando estoy fuera del territorio de la alianza, me da 15% de daño provocado. Esta es una de las habilidades más fuertes para arquería, a mi parecer, ya que la arquería es bastante lenta. Y todo buff de velocidad de marcha es bienvenido. Además que te ofrece ataque y el daño, ¿no? La siguiente marcha que uso es Liu Che. En Liu Che voy a usar la primera habilidad de Pirro, ya que esta me da 10% de salud, 15% de velocidad de marcha y cuando está fuera del territorio, al igual que el anterior, provoca 20% más de daño normal. ¿Ok? Les voy a explicar por qué es tan importante esta habilidad para Liu Che. Si bien tenemos la velocidad de marcha para una marcha de infantería que es súper importante, ¿ok? Yo considero que su punto más fuerte es ese 20% de daño normal que dice que nos ofrece, ya que el daño de embate que hacen Liu Che y William Wallace, que es su pareja, se ve beneficiado de este 20%. Mi siguiente marcha es Arzuanipal con Ernam, ¿ok? Y yo voy a usar la primera habilidad de Ji Seon-Ye. Esta me da un 10% de probabilidad de obtener 100 de furia y un 100% de ataque para los arqueros por 3 segundos. En sí, el aporte principal de esta habilidad es la posibilidad de ganar esos 100 de furia, ¿no? Ya que eso haría que nuestra marcha tire la habilidad mucho más rápido. Por último, en mi quinta marcha, yo voy a usar la primera habilidad de Telfleda, que como ustedes leen aquí, me da una reducción del 20% de daño de contraataque y 10% de probabilidad de reducir la velocidad de marcha de las tropas enemigas. Esta habilidad yo la uso principalmente por la reducción de velocidad de marcha, ya que yo siempre estoy persiguiendo a los enemigos, me suelo hacer tepelatorio, entonces la reducción de marcha a los enemigos me ayuda a poder golpearlos con más facilidad y que estos no huyan, ¿ok? Si bien las dos últimas auxiliares que les he enseñado, tanto la que voy a usar con Nefki y las que voy a usar con Arzubanipal, no son las mejores, de las opciones que tenemos ahora, creo que son las mejores opciones y las que mejor beneficio me pueden entregar a mí para la zona 5. Ok, ¿por qué les digo ahora? Porque al pasar las crónicas del KvK que ustedes tienen aquí, podemos ver que, por ejemplo, en esta ofrenda de sacrificio, se desbloquea espacio 3 de habilidad auxiliar. ¿Ok? Y acá hay una más. Cruce de espadas, se desbloquea espacio 4 de habilidad auxiliar. Listo. Al pasar las crónicas del KvK se irán desbloqueando más espacios de habilidades auxiliares y también más opciones de comandantes para elegir sus habilidades. Yo he hecho una hoja de cálculo con las habilidades que usaré cuando todos estos espacios de habilidades auxiliares ya estén desbloqueados y se los voy a compartir ahora por si ustedes necesitan guiarse de alguna manera, necesitan comparar las habilidades que ustedes han usado y en general poderles, poderlos ayudar, ¿no? A que puedan elegir las mejores habilidades para ustedes. Ok, aquí pueden ver que está dividido por comandantes de infantería, comandantes de caballería y comandantes de arquería. También están mis 5 marchas. Están Zugeliang con Philip, Arzubanipal Mazernam, por aquí Hugo con Arthur, Nevsky Juana y por último Liu Che con William Wallace, ¿no? Como se darán cuenta, aquí en infantería les he agregado un par más, porque sé que algunas personas juegan con 2 marchas de infantería o 3, entonces les he agregado otra opción de habilidades para su marcha adicional. Y además en todas las pestañas les he dejado algo que dice situacional, ¿no? Que son
Por ejemplo, para las personas que tienen menos habilidades porque sus cuentas son más jóvenes, porque gastan un poco menos. Como les dije ya en algunos videos, yo vengo jugando este juego hace muchos años, por eso es que tengo más opciones para elegir. Por esa razón está el situacional, están las tres pestañas, que también tienen habilidades bastante decentes y que, bueno, van a ser útiles. También les voy a explicar de manera así súper rápida, para que el video no dure 20 horas, por qué uso estas habilidades en mis comandantes, ¿no? Ok, empecemos por la infantería. Pirro ya se los expliqué por qué. Daño normal, mejora la habilidad de Liu Che y de William Wallace, velocidad de marcha y salud. Perfecto, la habilidad perfecta para esta marcha. La de Alejandro, ¿por qué? Porque la infantería es lenta, me da 30% de velocidad de infantería, perfecto. Es perfecto para mí y el ataque. Plus. Todo es un plus. Y luego la última habilidad, la de Juana de Arco. ¿Por qué? Lo mismo que la primera. ¿Qué dice? Me da, la tropa de este comandante provoca un 25% más de daño normal. ¿Qué buffea el daño normal? El daño de embate. ¿Y qué hace daño de embate? Luché con William Wallace. Perfecto para esta marca. Siguiente. Vamos a los comandantes de caballería. Ya les expliqué por qué Mehmed para Jugo y Arturo, mucho daño de habilidad, buff por todos lados. Ok, vamos a esta. Al Imperio Nómada de Gengis Khan, que es la segunda habilidad. Que me dice, si la tropa de este comandante solo contiene unidades de caballería y tiene más del 70% de unidades restantes, provoca un 30% más de daño. Esta, esta habilidad es súper situacional, como ustedes lo ven, porque solo sirve mientras yo tenga más del 70% de tropas en mi marcha, ¿no? Este buff solo se va a activar cuando yo tenga más del 70% de tropas en mi marcha. Yo considero que es buena, debido a que al inicio de la guerra yo me hago tepelatorio, entonces voy, ataco una marcha, ataco otra, así, y mi vida no baja tanto. Aparte, recuerden que Jugo se cura un porcentaje de su vida por cada tropa que mate. Entonces, si bien no es la mejor habilidad, a mí me gusta, porque yo siempre estoy, como les digo, cazando, en las bolas no dejo que mi marcha baje tan rápido, considero que tengo una buena movilidad con las marchas. Entonces, por eso elijo esta habilidad, ¿no? Siempre les repito, tienen que analizar su forma de juego, cómo son sus marchas, cómo juegan ustedes, porque les repito de nuevo, todo es un balance. Entonces, si tú sabes que tu tropa va a bajar muy rápido de vida, no te recomiendo que le pongas esta habilidad, ¿ok? Y por último, la tercera habilidad de mi comandante va a ser la de Atila. ¿Qué dice esta? Si la tropa de este comandante solo contiene unidades de caballería, cuando lanza un ataque básico tiene una probabilidad de obtener una bonificación de daño durante 2 segundos. Tiene una probabilidad de 25 de obtener 50 y otra de 25 de obtener 100% de daño. ¿Ok? En sí es lo que les vuelvo a mencionar. Hugo y Arturo hacen mucho daño y esto me da más daño provocado. Por poco tiempo, pero de las opciones que tenía, considero que es una de las mejores por lo mismo. Mi equipamiento de Hugo y Arturo es bastante bueno. Tengo buena tecnología para este KVK. Entonces yo trato de esta marcha meterle más daño, lo máximo de daño posible. ¿Ok? En mi siguiente marcha de caballería que yo uso Nevsky Juana, la primera va a ser la primera habilidad de Guillermo o de William. Los puedes conocer de ambas maneras. Que me dice que las unidades de caballería de este comandante obtienen un aumento del 20% del ataque y del 15% de la velocidad de marcha. Y además, cuando están fuera del territorio, provocan un 10% más de daño. Lo mismo, mi equipamiento en Esquijuana es bueno, tengo varias piezas con pericia, entonces yo considero que a esta marcha le falta un poquito más de daño, ¿no? Porque a comparación de Jugo y Juana no hacen tanto daño. Nevsky es un comandante mucho más balanceado, que tiene bastante salud, que igual provoca un alto daño de habilidad, pero no igual que Jugo. Entonces trato de añadirle daño. Y bueno, yo ya no uso Guillermo para ninguna de mis marchas, entonces puedo darme el lujo de añadirla a esta marcha. Mi segunda habilidad auxiliaria para mi marcha de caballería es la segunda de Takeda, que es Silenciosos como el bosque, que me da, cuando este comandante usa la habilidad feroz como el fuego, su tropa recupera a partir de sus unidades levemente heridas un factor de sanación de 150. Que en este caso no me sirve porque yo no voy a lanzar la primera habilidad que me pide ahí. Entonces yo voy a la segunda parte, que es la única que me sirve. Si la tropa de este comandante contiene solo unidades de caballería, obtiene un aumento del 40% en la defensa. Lo mismo.
Nefki no es una marcha que tenga muchos stats tampoco. Tiene salud, si no me equivoco. Pero bueno, esto le da 40% de defensa, que nunca viene mal a un comandante de caballería. Ok. Y por último, la habilidad auxiliar que le voy a agregar al Nefki Juana es la última habilidad de Jadwiga. ¿Qué me dice esta habilidad? La tropa de este comandante provoca un 10% más de daño de habilidad y cuando su tropa recibe daño de habilidad obtiene 50 más de furia por segundo durante 3 segundos. Eso significa que recibe 150 de furia. Lo mismo que les mencioné antes. Esto me hace hacer más daño a una tropa que no hace tanto daño como una esquijuana y además aumenta la velocidad en la que gano furia, porque voy a recibir furia adicional. Sigamos con los comandantes de arquería. Ok, ya les expliqué por qué es bueno la primera de Tutmosis para Sugelian y Philip. Vamos de frente a la de Boudica. Ok, me dice, si la tropa de este comandante está en el mapa, sucede lo siguiente. Su tropa recibe 25% menos de daño de habilidad y cuando su tropa recibe daño de habilidad, tiene una probabilidad de obtener una bonificación al daño normal provocado por un segundo. Te dice que es la probabilidad de 50 por 25 de daño y la probabilidad de 25 por 50 de daño. Aquí es más que todo para darle un poquito más de aguante a esta marcha, que ya aguanta bastante, ¿ok? Pero es para darle un poco más, ¿vale? Entonces reduce el daño de habilidad que nosotros sufrimos y provoca un poco más de daño normal. Vamos a la siguiente, la última Edition Y, su última habilidad, que dice que te da la tropa de este comandante provoca un 50% más de daño de habilidad. Una bestialidad, 50% más de daño de habilidad para Zugelian y Philip. Es daño puro. Es para agregarle daño, es meterle pólvora a un cañón como lo es Zugelian. Es simple y llanamente eso. Ya tenemos la segunda con Boudica para darle más soporte, más vida, más tanque. La tropa se hace más tanque. Y la última es pólvora al cañón. Es más daño, daño puro. ¿Ok? Vamos con Arzubanipal. Vamos con la primera de Eduardo, que te dice que las unidades de arquero de este comandante obtienen aumento del 30% de salud y 30% de la velocidad de marcha. 30% de salud y 30% de habilidad de marcha. Creo que no tengo que explicar por qué usamos esta, ¿no? Velocidad de marcha para los arqueros que son lentos y salud para una tropa que no tiene salud como Arzubanipal y Hernán. Siguiente, la habilidad de Saladino. Te dice, la tropa de este comandante recibe un 30% menos de daño de habilidad y un 20% menos daño de contraataque. Arzubanipal y Hernán son una marcha bastante frágil, digamos, son un glass cannon, un cañón de vidrio, en su traducción al español. Entonces esto hace que sean mucho más tanques, ¿no? 30% de reducción de daño de habilidad es bastante y 20% menos de daño de contraataque. Ok, ahora sí vamos con la última habilidad, la habilidad de Neu, que nos dice que la tropa de este comandante provoca un 15% más de daño y cuando su tropa lanza un ataque básico tiene una probabilidad del 10% de reducir la furia del objetivo en 100. Esta habilidad es súper buena ya que va a reducir la furia del enemigo, lo que va a hacer que lance su habilidad más lento. Entonces nosotros vamos a tener la posibilidad de acabar mucho más rápido con ellos. Además de que te da un 15% de daño provocado, ¿no? Es súper bueno para una marcha como Arzubanipal y Rohan. Ok chicos, hasta aquí va a llegar el video de hoy. Creo que les he explicado a grandes rasgos cómo funciona este sistema de habilidades en el KVK de Orleans. Les he contado qué habilidades voy a usar yo, cuáles son las habilidades que creo que son las mejores. Y además, supongo que van a poder entender qué es lo que deben qué es lo que deben de tener en cuenta, ¿no? Al elegir ciertas habilidades. Como les mencioné, para mí lo más importante en este juego es tener un balance. Si mi marcha hace mucho daño, yo voy a tratar de darle un poquito más de soporte, un poquito más de vida, para que ese daño se mantenga lo máximo posible en el campo. Si mi marcha tiene muy poco daño y tiene mucha vida, voy a darle bastante daño para que en el transcurso de que mi marcha se mantenga en campo haga más daño. ¿Me dejo entender? Espero que me hayan podido comprender. Me voy despidiendo, sin antes pedirles que por favor le den like al video, se suscriban, ya que esto me va a ayudar a poder llegar a más personas y poder compartirles el conocimiento que tengo de este juego, que todos
queremos y a todos nos gusta. Y nada más. Hasta aquí llega el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Hasta luego.